Buenos días. Aló, hola, buenos días para todos. Hola, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, espero que hoy no haya tantos inconvenientes como la clase pasada. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con lo que, bueno, pues con el tema que tiene que ver con error y aritmética de computador. ¿Listo? Bien. Nosotros habíamos quedado hablando de lo que tenía que ver con la propagación del error. Sí, habíamos hecho un par de ejemplos, uno con una sola variable y otro con varias variables. Voy a detener el video aquí un momentico. Espérenme. Bien, creo que ya. Listo. Entonces, bueno, les decía que, bueno, estábamos haciendo o habíamos quedado en esos ejemplos de la propagación del error. Listo, uno de ellos era para una sola variable, el otro era para el uso de funciones con más de una variable. Y pues habíamos visto que una forma de estimar esa propagación del error, pues se basaba en un despeje hecho a partir de la extensión o de la expansión, mejor, en series de Taylor. Entonces, lo que vamos a tratar hoy es precisamente eso, esa serie de Taylor, ¿sí? Que es pues uno de los algoritmos más importantes pues que vamos a estar trabajando a lo largo del curso. No sé si de pronto en algún momento ustedes han escuchado o han tenido que trabajar o hacer cálculos con la serie de Taylor. No sé si de pronto en algún curso de cálculo o de Cálculo 2, profe, cálculo 2. ¿Sí? ¿Qué hicieron con esa serie de Taylor? No, profe. Pues yo nunca. Pues yo lo utilicé para... Pero es que no. No. En programación nos pusieron a hacerlo. En programación, bien. ¿Qué recuerdan? ¿En qué consiste o para qué sirve? ¿Cómo la podemos utilizar? ¿Cómo se calculaba? Ya, profe. ¿Aló? ¿Hablando? No le entendí muy bien. No, pensé que se había cortado la señal. No, pensé que, bueno, fue el contrario, yo pensé que ustedes estaban diciéndome algo. Bien, entonces, bueno, ustedes dicen que, bueno, algunos la han usado, otros me imagino que no la han usado, pero de pronto habrán escuchado nombrar esta serie. Porque
digamos que por qué podríamos utilizarla o en qué contexto nos puede ser útil. Ok, silenciamos por acá. Listo. Entonces, bueno, nosotros pues sabemos que hay expresiones que podemos calcular fácilmente. Sí, digamos si necesitamos hacer una estimación rápida, ya sea desde el punto de vista, bueno, ya sea un cálculo manual o ya sea desde el punto de vista computacional, un cálculo de estos puede ser muy rápido, ¿sí? Sin embargo, a veces tenemos expresiones un poquito más complicadas que no podemos estimarlas tan rápidamente, sobre todo si estamos haciendo un cálculo manual. Para los equipos de cómputo puede que sea un poco más sencillo, pero también tiene su carga hacer cálculos de esta naturaleza. O a veces simplemente no se conoce la función completa, ¿sí? Y a veces es necesario hacer estimaciones de valores alrededor de un punto. Sí, entonces a veces pues queda uno como, no es tan sencillo, o si es práctico utilizar la definición. Por ejemplo, aquí si estamos calculando el valor del seno de 0.6, sí, tendríamos que hacer el triángulo, medir los valores y ahí sí podríamos aplicar la definición. Y digamos que para evitar ese tipo de cosas se utilizan series como la serie de Taylor. Entonces, por definición, la serie de Taylor proporciona, como dice aquí, una forma o una alternativa para que nosotros podamos, no digamos, bueno, sí, tal vez predecir puede ser la palabra, pero por lo menos estimar el valor de una función en determinado lugar o en determinado punto, apoyándonos en el valor de la misma función y bueno, también de sus derivadas en un punto que conocemos. Entonces, en ese sentido, pues podemos ver aproximaciones de este tipo. La aproximación más sencilla sería la aproximación de orden cero, en donde si tenemos el valor de la función en un punto x sub i, podemos decir con esa aproximación de orden cero que la función evaluada en otro punto, generalmente un punto cercano, pues la podemos utilizar allí, ¿sí? O podemos utilizar una aproximación de primer orden, donde evaluamos el punto, bueno, la función en el punto xy, que seguramente es el que ya conocemos, fxy, y además le agregamos un término de primer orden. Ese término de primer orden está determinado por esta expresión, xy más 1 menos xy, ¿sí? Es donde comparamos el punto que queremos evaluar con el punto que conocemos. Xy más 1 en este caso, o xy, perdón. Y a eso lo ponderamos por el valor de la primera derivada evaluada en el punto que ya conocemos. ¿Sí? Entonces, aquí se hace necesario tener conocimiento o tener información de la función y de sus derivadas en uno o en determinados puntos. Si queremos hacer pues varias aproximaciones para estimar el valor en un punto que no conocemos. Digamos que bueno, eso pues son las expresiones particulares del orden 0 y del orden 1. Pero en general tenemos esta otra expresión. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión que resume toda la serie de Taylor. Entonces, si nosotros queremos estimar el valor de una función en un punto que no conocemos, buscamos un punto cercano que sí conozcamos, que en este caso sería x sub i, y lo que hacemos es, utilizando esta serie infinita, fíjense que vamos desde n igual a 0 hasta infinito, n en este caso me indica varias cosas. Me está indicando el valor o el orden de la derivada,
que vamos a evaluar acá. Aquí me indica también el denominador a través de un n factorial. Y aquí me indica el orden del término que estamos evaluando, ¿sí? Entonces, en general, vamos a tener esta expresión. Fíjense que si dejamos hasta n igual a 0, entonces no tenemos ningún... bueno, el orden de la derivada 0 corresponde a evaluar la función, que es lo que tenemos acá, f de xy. 0 factorial, pues es 1, entonces se obvia ese denominador. Y cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces ese término lo tenemos acá. Para lo mismo para orden 1, entonces llegaríamos a n igual a 0, n igual a 1. El término de orden 0 es el que está acá. Y el término de primer orden sería f1, o sea, la primera derivada evaluada en x y dividido en ese 1 factorial que sigue siendo 1, o sea, es esta expresión o este término de acá. Y el elemento de primer orden será xy más 1 menos xy elevado a la n. ¿Listo? Entonces, hay pues toda una serie de cálculos que nos permiten llegar a esta expresión, a esta serie, estimarla, y pues muchas particularidades que ustedes pueden consultar en el teorema que define como tal la serie de Taylor, pero para nosotros lo más importante de momento va a ser simplemente conocer su estructura, que es de esta forma. ¿Listo? Bien. Aquí vemos, bueno, una curva, en este caso, una función que vemos aquí en color negro. Conocemos el valor en un punto x sub i, en este caso x sub i vale 0, y queremos estimar ese valor en un punto x sub i más 1, que es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la función, de momento, pues nos imaginamos que es esta. Por lo tanto, el valor estaría por acá, es este puntico negro que está aquí. Este sería el verdadero f de x sub 1. Pero con la serie de Taylor lo podemos estimar a través de los diferentes términos en diferentes órdenes. Entonces, el término de orden 0 corresponde simplemente a una constante. ¿Sí? Ustedes como se darán cuenta, f de x1, perdón, f de x y más 1 es aproximadamente f de x sub i. Entonces, en este caso, la aproximación de orden 0 me dice, bueno, x y que conozco vale 0, bueno, f de x en 0 lo conozco. Como voy a estimar f de 1 o f de x más 1, simplemente lo dejo como ese valor. ¿Listo? Evidentemente, estamos cometiendo acá un error. Ese error pues puede ser bastante grande si este valor h, que es la diferencia entre los puntos, es decir, el conocido y el que vamos a estimar, se hace más grande. Vemos que entonces ese orden 0 no nos permite tener una mejor aproximación. La mejora o el siguiente paso sería encontrar entonces el término hasta el primer orden, ¿sí? Entonces, si de orden 0 tenemos una constante, para el orden 1 vamos a tener una función lineal, ¿sí? Entonces, el corte con el eje Y va a ser precisamente el valor que conocemos, f de x. Y la pendiente va a estar determinada por la primera derivada. Sí, entonces aquí tenemos una aproximación ya de primer orden, donde vemos que la aproximación mejora, ¿sí? Aunque de todas maneras llega un punto en el que al alejarnos demasiado, ya empezamos a tener pues errores significativos. Sin embargo, vemos que aquí
hasta, digamos, un espacio más grandecito, todavía una aproximación de primer orden nos puede dar una buena estimación. Podemos mejorarla con una aproximación de segundo orden, que es esta que aparece acá. ¿Sí? Entonces tenemos f de x y más 1, lo aproximamos como f de x y más f' de x y por h. Recuerden que h es la diferencia entre x y más 1 y x y, es el que está acá abajo. Más, ahora la segunda derivada, evaluada en x y, dividida en 2 factorial. 2 factorial es 2. Y a eso lo multiplicamos por h al cuadrado. Aquí empezamos a ver ya el orden 2. ¿Sí? Esto va a ser un polinomio de orden 2. Por eso hablamos de aproximaciones de orden 0, aproximaciones de primer orden. En este caso, aproximación de segundo orden. Y vemos que en la medida en la que vamos aumentando el orden, vamos mejorando esa aproximación. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de la función, seguramente vamos a seguir cometiendo ese error. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a estar hablando de estimaciones o de aproximaciones de determinado orden con la serie de Taylor. En este caso particular, fíjense, aquí mismo tenemos el valor de la función o la expresión que me determina esta función en color negro, que es un polinomio de orden 4. ¿Sí? Entonces, si siguiéramos aumentando el orden de la serie de Taylor para llegar o para aproximar esta curva, nos tendríamos que, bueno, haríamos la de orden 3, seguramente aún estaríamos más cerca, pero con la de orden 4 ya tendríamos determinado la función exacta. Sí, en este caso particular, porque estamos aproximando un polinomio, entonces cuando lleguemos a la estimación o a la serie de Taylor hasta orden 4, allí tendríamos la aproximación exacta, que es que respondería a la función de orden 4 que tenemos acá. Bien, hay una serie que es, digamos, un caso especial de la serie de Taylor y se conoce como serie de Maclaurin. ¿Listo? Esa serie de Maclaurin es la misma serie de Taylor, pero centrada en 0. ¿Qué quiere decir? Que este valor conocido, x sub i, que aquí en la serie de Taylor está expresado en forma general, en la serie de Maclaurin es igual a 0. Entonces, fíjense que la estructura es la misma. El término de primer orden es f, pero ahora es de 0. El término de primer orden, este era el término de orden 0, el término de primer orden será la primera derivada evaluada en 0 por x. X es directamente x y no x menos x sub i, porque ya sabemos que estamos evaluando o estamos centrados en 0. Aparece el término de segundo orden, la segunda derivada evaluada en 0 dividido en 2 factorial por x al cuadrado. Lo mismo sucede con la de tercer orden. Tercera derivada evaluada en 0 dividido en 3 factorial por x a la 3 y así sucesivamente. De tal manera que la serie tendrá esta estructura. ¿Sí? F de x igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial por la késima derivada de f evaluada en 0 multiplicado por x a la k. Es la misma estructura que la serie de Taylor. ¿Sí? La única diferencia es, aquí evaluamos en 0 y aquí, al poner x igual a 0, entonces vamos a tener que la función va a ser simplemente x sub i más 1 o, para simplificar, x elevado a la k. ¿Listo? Bien, entonces hay que tener muy en cuenta esas estructuras, digamos, esa forma de construir las series,
porque esas son las que nos van a servir de base cuando nosotros estemos calculando o estimando alguna función o alguna variable a través de las series, ya sean de Maclaurin o en general de Taylor. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo donde necesitamos obtener la serie de Maclaurin para la función f de x igual a e a la x. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando nos enfrentamos a un problema de esta forma, retrocedemos acá. Tenemos f de x igual a toda esa expresión, a la sumatoria, ¿sí? Entonces, empezamos a construir la serie a partir de los elementos de la sumatoria. Fíjense que vamos a necesitar las derivadas evaluadas en cero, que nos van a servir como coeficientes de cada uno de los términos que van a ir apareciendo. Entonces, si tenemos la función f de x igual a e a la x, necesitaríamos calcular las derivadas que necesitemos o que consideremos convenientes para construir pues, el mismo número de términos de la serie de Maclaurin. Entonces, la función en sí, f de x igual a e a la x, como es serie de Maclaurin, la evaluamos en x igual a 0, f de x igual a e a la x, f de 0 es igual a e a la 0, y e a la 0, pues corresponde al número 1. En este caso, la primera derivada corresponde a e a la x también. Por lo tanto, al evaluar en 0, vamos a tener e a la 0, que también es 1. Y lo mismo va a suceder con la segunda derivada y con la késima derivada. Las derivadas de e a la x se mantienen, e a la x, y al evaluar en 0, vamos a tener siempre ese coeficiente 1 para cualquier valor de k positivo. Entonces, podemos construir la serie a partir de la misma sumatoria que tenemos allí. ¿Listo? Entonces aquí teníamos sumatoria de k igual a 0 hasta infinito, es la que aparece por acá, de k igual a 0 hasta infinito, 1 sobre k factorial, f, bueno, la késima derivada de f, evaluada en 0, por x a la k. Fíjense que aquí simplemente sabemos que todas las derivadas evaluadas en 0 nos van a dar 1. Por lo tanto, simplificamos. ¿Sí? Hacemos esa simplificación. Y tenemos simplemente x a la k dividido entre k factorial. Y al hacer la expansión, entonces para k igual a 0, vamos a tener x a la 0 sobre 0 factorial, o sea, 1. Para k igual a 1 vamos a tener x a la 1 sobre 1 factorial, o sea, x. K igual a 2 será x al cuadrado sobre 2 factorial, ese que está acá. Para k igual a 3, x al cubo sobre 3 factorial. Y la serie continuaría así de forma infinita. ¿Correcto? Entonces vamos a tener estos elementos así. X al cuadrado, x al cubo sobre 3 factorial. Si agregáramos un cuarto elemento sería x a la 4 sobre 4 factorial, así sucesivamente. Y en algún momento vamos a tener que truncar esa serie para poder expresar la expresión, para poder expresar el valor de e a la x con un número finito de términos. ¿Sí? No sé si alguien iba a decir algo, me pareció. Ok, creo que solamente fue por el ingreso.
Listo. No sé si queda claro, digamos por ahora, este ejemplo con la serie de Maclaurin, donde hemos utilizado simplemente la expresión, la definición de la serie de Maclaurin para expresar algunos términos para la función, para aproximar, para estimar la función e a la x. ¿O hay alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Profe, si no fuera solamente uno, si fuera otro, digamos otro número, pero digamos que fuera aumentando de a 2, ¿cómo sería? O sea, lo normal es que cada uno de estos valores de las derivadas den valores diferentes, ¿cierto? Sí, Entonces yo tendría que empezar a mirar cada uno de estos elementos o cada uno de estos términos va a tener su coeficiente respectivo. Sí, ahorita cuando miremos más ejemplos van a ir apareciendo casos donde, por ejemplo, esta derivada valga alguna cosa, esta derivada valga otra, y entonces a cada uno de estos términos de acá le iría correspondiendo su respectivo coeficiente. y para hacer una general sí sería como muy complicado, ¿cierto? ¿Cómo así general? Digamos, nosotros hacemos, digamos, una condición para cada solución, ¿sí? Y la vamos sumando. Y si hiciéramos una sumatoria general, ¿sí sería más complicado o no? A eso me refiero. Bien, o sea, nosotros siempre vamos a llegar a un número finito de términos. Y siempre le vamos a ir agregando el término que vayamos calculando, se lo vamos a ir sumando. Hay digamos, quedaría un residuo que sí, efectivamente hay una forma de calcularlo o de estimarlo mejor y nos representaría ese error que se comete en la serie. Pero por ahora nosotros nos vamos a enfocar simplemente en estimarla hasta un número finito de términos. Sí. ¿Listo? Gracias. Bien. Bueno, se me había olvidado mostrarles en este caso una estimación, bueno, una gráfica de esas estimaciones. Aquí en este azul de tono más claro, vemos el valor o vemos la gráfica de la función e a la x, o bueno, un esbozo de esa gráfica. Sí, alrededor de x igual a 0. Aquí vemos, si nos limitamos solamente al término de primer orden, bueno, perdón, de orden 0, ese término de orden 0 sería este 1 que está acá. ¿Sí? Entonces cortaríamos hasta aquí. Y eso nos daría esta gráfica azul oscura. Claro, si estamos aquí cerquita de 0, en teoría, pues es una buena aproximación, pero en la medida en la que nos vayamos alejando, ya no parece ser tan buena aproximación tomar simplemente la función de orden 0. Entonces, nosotros podríamos aumentar esa precisión en la estimación agregando el término de orden 1. Entonces tendríamos que e a la x lo podemos estimar como 1 más x. Y ahí ampliamos un poquito el rango de variables en las cuales podríamos hacer válida esa estimación. Eso sería con esta línea verde. Sí. Más o menos entre menos 0.2 y 0.2 sigue siendo una buena aproximación. Pero en la medida en la que nos vamos alejando, ya se distancia bastante de la verdadera función e a la x. Ahí, bueno, aquí no alcanzamos a ver toda la expresión, pero esta curva roja me representaría este segundo término. ¿Sí? Además del 1 más x, le sumamos x al cuadrado sobre 2 o 0.5 por x al cuadrado,
que me quedaría en esta curva roja. Si ven que trata de seguir esa función e a la x en un intervalo más grande, yo creo que más o menos hasta 0.4 y menos 0.4, en ese rango es una buena aproximación, ya simplemente utilizando expresiones con términos de segundo orden. Incluso, dependiendo de la tolerancia, podríamos decir que hasta acá 0.6 y desde acá menos 0.6, todavía estaríamos lo suficientemente cerca. ¿Listo? Entonces lo que hacemos nosotros con estas series, en este caso particular de la serie de Maclaurin, es intentar expresar una función probablemente conocida o probablemente desconocida a partir de polinomios. En este caso, pues nosotros vamos determinando el grado de polinomio que nos interesa. Puede ser grado 0, puede ser grado 1, grado 2. Aquí tenemos expresado hasta el grado 3 y pues no seguimos calculando o no seguimos expresando los siguientes valores. ¿Listo? Entonces, no sé si es clara la idea de lo que queremos hacer con estas series, que es básicamente aproximar el comportamiento de las funciones dentro de un intervalo. Listo, vamos a mirar otro ejemplo. Entonces vamos a obtener la serie de Maclaurin para f de x igual a seno de x. Entonces, ¿qué sería lo primero que tenemos que hacer? Encontrar f de 0. Listo, encontraríamos f de 0. ¿Qué más? Y sus derivados. Y evaluarlo. ¿Listo? Entonces, encontraríamos f de 0, f' de 0, f segunda de 0, f tercera de 0, y así seguiríamos hasta que digamos, listo, hasta aquí puede ser suficiente. ¿Bien? Aquí está. F de x es seno de x, entonces f de 0 es igual a 0. Seno de 0, 0. La primera derivada de seno de x es coseno de x. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. F' de x es igual a coseno de x. Evaluamos ese coseno en x igual a 0. Entonces f' de 0. Y eso nos da 1. ¿Listo? La segunda derivada, entonces derivada de coseno es menos seno. Evaluamos el menos seno en 0 y nos da 0. Luego, derivada de menos seno es menos coseno. Evaluamos en 0 y eso nos da menos 1. Si seguimos ahí, la siguiente sería la derivada de menos coseno de x, que vuelve a ser seno de x, y entonces nos damos cuenta que vamos a seguir un patrón. 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Pero nosotros podemos dejarlo entonces hasta ahí, por lo menos para entender la idea. Y de esta forma, la serie nos quedaría con esta estructura. ¿Sí ven? Tenemos seno de x. La estructura de la serie de Maclaurin sería desde k igual a 0 hasta k valor infinito, de esta forma. 1 sobre k factorial por la késima derivada evaluada en 0 por x elevado a la k. Entonces, cuando k vale 0, vamos a tener 1 sobre 0 factorial, digamos la derivada de orden 0, que sería la función evaluada en 0, pero esta vale 0. Entonces, por eso aquí no aparece término de orden 0. ¿Sí? 0 por x a la 0
Entonces x a la 0 es 1, pero f de x igual a 0 nos dio 0. Es ese término de primer orden que deberíamos tener aquí independiente. No aparece, se elimina, se hace igual a 0. Aparece el término de primer orden porque ese sí tiene un coeficiente diferente de 0. Entonces, esta expresión para k igual a 1, la primera derivada de f evaluada en 0, es igual a 1. 1 sobre 1 factorial es 1, y x a la 1 es 1, es x, entonces aparece x como el término de primer orden. Fíjense que a pesar de que aparece como primer término, estamos hablando de que es el término de primer orden. Con el término de segundo orden, que sería correspondiente a la segunda derivada evaluada en 0 nos da 0, por lo tanto ese término de segundo orden tampoco aparece, y tendríamos que ir hasta el término de tercer orden. El término de tercer orden es menos 1, entonces 1 sobre 3 factorial, es eso que aparece acá. La tercera derivada evaluada en 0 nos da menos 1, entonces de ahí sale este menos de acá. Y x a la 3, porque estamos hablando del término de tercer orden, que es el que queda ahí. ¿Listo? Si seguimos el patrón, vamos a encontrar que x a la 4, bueno, el término de orden 4, también se va a eliminar por esa cuarta derivada, que va a ser igual a 0. Y van a aparecer solamente los términos impares, ¿sí? X a la 3, x a la 5, x a la 7. Y fíjense que van apareciendo los signos alternados. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y así sucesivamente. ¿Listo? Sin embargo, el hecho de que aquí, por ejemplo, solo aparezcan 1, 2, 3 y 4, no quiere decir que este sea el término de orden 0, que este sea el término de orden 1, que este sea el término de orden 2, ni que este sea el término de orden 3. Cada término, o bueno, el orden del término está determinado por el grado de x. Entonces, como aquí tenemos x de grado 1, este es el término de orden 1. Como aquí tenemos x de grado 3, este es el término de orden 3. X de grado 5, este es el término de orden 5. X de grado 7, ese es el término de orden 7, como en cualquier polinomio que nosotros estemos expresando. ¿Listo? ¿Es claro este ejemplo con seno de x? Sí, señor. Sí, profe. Bien. De nuevo, aquí podemos verlo gráficamente. La línea roja es la función seno de x. Esta línea a trazos azul es el término de primer orden, o la serie hasta el término de primer orden. Sí, vemos que es una buena aproximación en cierto rango de valores, pero ya después, cuando el seno empieza a tener su comportamiento periódico, pues ya evidentemente no va a ser una buena aproximación. Por otro lado, si dejamos simplemente la serie con el término de primer orden y el término de tercer orden, alcanzamos a ver ese comportamiento aquí, donde subimos y volvemos a empezar a bajar. Aquí, pues esta simetría también. Pero luego nos empezamos a alejar nuevamente. Al incluir el término de quinto orden, que es este que alcanzamos a ver aquí las colitas al final, porque sigue de forma, o de una forma mejor, o de una mejor forma, la curva de seno de x, ¿sí? Y en la medida en la que nosotros vayamos agregando términos de diferentes órdenes, recuerden que para el caso de seno de x, pues solamente van a tener efecto los términos de orden impar. O sea, si yo agrego, por ejemplo, aquí el término si quisiera agregar el término de orden 6, estaría agregando un 0, entonces no tendría mucho sentido. Tendría que ir hasta el término de orden 7 para poder
para poder ver su efecto. Pero al agregar esos términos, entonces yo estaría mejorando en la precisión para la estimación de esa función. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo del coseno de x, donde tenemos un comportamiento similar a lo que veíamos con el seno de x. Coseno de x, entonces hay algunos términos que son 1, hay algunos términos que son 0 y hay algunos términos que son menos 1. La estructura permanece igual, pero aquí vamos a tener ahora el término de orden 0, que es la constante, término de orden 2, que tiene aquí el coeficiente menos 1 por la segunda derivada, término de orden 4, otra vez positivo, término de orden 6, que será negativo, y así sucesivamente. El procedimiento que se aplica para encontrar esa serie es el mismo que hicimos con el del seno. Evaluamos la función en 0, calculamos su primera derivada y la evaluamos en 0, calculamos la segunda derivada y la evaluamos en 0, calculamos la tercera derivada y la evaluamos en 0. Luego, a partir de esos coeficientes, construimos toda la serie y vemos el término de orden 0, término de orden 2, de orden 4 y de orden 6. ¿Listo? Ok. Un último ejemplo. Acá. F de x igual a 1 sobre 1 menos x. Entonces aquí tenemos el cálculo de todas de las funciones. La función, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada. Sí, ustedes lo pueden verificar. Si de pronto hay algún error se puede corregir. Pero aquí vamos a ir encontrando estos términos. Para el orden 0, 1. Para orden 1, 1. Para orden 2, 2. Para orden 3, 6. ¿Qué alcanzan a ver ustedes de este patrón o de esta secuencia? 1, 1, 2, 6. ¿Qué nos puede estar indicando? Puede ser como una parábola. Que a medida que va aumentando la derivada, va aumentando el exponente de abajo. Sí. A medida que va aumentando la derivada, va aumentando el exponente de abajo. Aquí vamos a ver que estos números, si nosotros seguimos calculando, vamos a ver que estos números van a empezar a crecer dramáticamente. Pero en particular, eso se debe a que el resultado acá es básicamente el orden. Entonces, si el orden es la variable k, vamos a tener la misma k factorial que tenemos por acá en la fórmula, ¿sí? Esta k factorial estaría apareciendo aquí también. Entonces, en cada término vamos a ir eliminando o cancelando esa k factorial con esta k factorial de la fórmula y nos quedaría simplemente x a la k. Por eso aquí solamente aparece 1 más x al cuadrado más x al cubo y así sucesivamente. ¿Listo? No sé si se entiende esa idea de que este elemento o de que este coeficiente f, bueno, la k-décima derivada de f evaluada en 0, se cancela o se elimina con este coeficiente o con esta constante que tenemos acá, 1 sobre k factorial. Y de ahí nos queda simplemente x, o bueno, la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de x a la k. Y x a la k será x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3
y así sucesivamente. ¿Sí se entiende de dónde sale entonces esa serie o esta expresión de acá? Sí, Sí, señor. sí, señor. Perfecto. Aquí le agregamos un comentario y me dice, la serie converge para X, para el valor absoluto de X menor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense en esta estructura de la serie. 1 más, bueno, 1 más X, 1 más X más X a la 2, 1 más X a la 2 más X a la 3. ¿Sí? En la medida en la que nosotros vayamos agregando términos, si X, o bueno, si la magnitud de X es mayor que 1, este número se va a volver muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, cada vez más grande con cada término, y no se va a acercar a lo que nosotros buscamos. De hecho, si el valor absoluto de X es mayor que 1, uno esperaría que esta función se aproxime a 0, que no es lo que pasaría con la serie. Entonces ahí es donde vemos que esta serie solo aplicaría en estos casos particulares. Cuando el valor de absoluto de X sea menor que 1, estos términos se van a ir haciendo más pequeños cada vez y por lo tanto vamos a tener convergencia hacia un valor en particular que ahí sí estaría representando lo que corresponde a 1 sobre 1 menos X. Bueno, esto es lo que les decía así hace un momento. Y entonces nos quedan las preguntas de realmente cómo podríamos aplicar esos valores o para qué valores es válido mejor esta serie, ¿sí? Y con cuántos términos podremos aproximar o podemos hacer una buena aproximación. Entonces ahí es donde tenemos que analizar la convergencia de las series de Taylor. Fíjense que acá hablo de una vez de las series de Taylor, a pesar de que esta serie que tenemos acá es serie de Maclaurin. No hay que olvidar que la serie de Maclaurin es un caso especial o un caso particular de la serie de Taylor. Y básicamente, cuando nosotros nos alejamos mucho, bueno, recuerden que la serie de Taylor está centrada en un punto, ¿sí? Diferente de 0. Cuando nosotros nos acercamos mucho o nos alejamos mucho de ese punto, va a ser más difícil que la serie converja. Entonces, si queremos que la serie converja rápido, vamos a necesitar que el punto donde vayamos a aproximar esté cerca de nuestro punto de equilibrio, de nuestro punto de centro. En la serie de Maclaurin, como estamos centrados en 0, necesitamos que el punto que vamos a evaluar, entonces en este caso X, esté cerquita de 0. Por eso, en la medida en la que acá el valor absoluto de X se hace más grande que 1, ya consideramos que está lo suficientemente lejos de 0 como para que la serie no converja. ¿Listo? Esto es básicamente lo que nos quiere decir esta idea de convergencia de la serie de Taylor. Entonces, antes de continuar con otro ejemplo donde vamos a explicar un poquito mejor esa convergencia, vamos a parar otra vez 5 minuticos para tomarnos un respiro, para ir al baño, para tomar agua, para lo que consideren. Y nos encontramos ahorita a las 11:01, ¿les parece? Listo, profe. Bien. Voy a pausar la grabación. No la grabación. Todos me están escuchando bien, ¿listo? Sí, profe. Bien. Bien.
Entonces vamos a continuar con ese ejemplo que nos va a clarificar lo que tiene que ver, o que nos va a ayudar a clarificar, no necesariamente nos va a clarificar, pero sí nos va a ayudar con la convergencia de las series de Taylor. Aquí ya vamos a tomar un ejemplo general, donde ya empezamos a hablar de serie de Taylor como tal, y queremos obtener la expansión, precisamente en series de Taylor, de una función 1 sobre x alrededor de a igual a 1. Entonces, bueno, aquí vemos una nomenclatura un poquito diferente que la que vimos cuando presentamos la serie de Taylor. Sí, nosotros hablábamos de x i más 1 y de x sub i. Pero entonces, x sub i más 1 lo vamos a generalizar como x. Y el x sub i es lo que me dicen allá, centrado en a igual a 1. Entonces, básicamente lo que tendríamos sería f de x es igual a la sumatoria desde 0 hasta infinito de la enésima derivada de f evaluada en x dividido en n factorial por x menos a elevado a la n. ¿Listo? Eso es básicamente lo que cambia aquí cuando hablamos de centrado en a igual a 1. Entonces, la estructura es la misma. Evaluamos f de x, calculamos la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, ¿sí? Y la vamos evaluando. Entonces, f de x igual a 1 sobre x, la evaluamos, pero ya no la evaluamos en 0, sino la evaluamos en el valor de a, que es a igual a 1. Entonces, f de 1 es 1 dividido entre 1, y pues por supuesto el resultado es 1. La primera derivada es menos 1 sobre x a la 2. Al evaluarla en x igual a 1 nos da menos 1. 2 sobre x a la 3 es la segunda derivada. Entonces, al evaluarla en x igual a 1 nos da 2. Bueno, la tercera derivada de x es menos 6 sobre x a la 4. Evaluada en 1 nos da menos 6. Entonces, si comparamos otra vez con este ejercicio, vemos que aquí aparece 1, 1, 2, 6. Aquí aparece 1 menos 1, 2 menos 6. Entonces, eso también es k factorial, pero el signo sí va alternando. Aquí positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo, tal como aparecía en el caso del seno y del coseno. ¿Sí? Acá pues el signo alternaba cada dos términos y en medio de ellos había 0. Acá el signo alterna entre término y término. De tal manera que yo al construir la serie de Taylor la tomo de la misma manera. Mi término de orden 0, en este caso 1, a eso le agrego el término de orden 1 que está determinado por la primera derivada que ya trae su signo menos 1 por el elemento de primer orden, x menos, y aquí después de ese menos pongo el valor donde voy a reemplazar. ¿Listo? Acá, en la serie de Maclaurin, ponía solamente x porque estaba centrado en 0. Acá, como está centrado en 1, pongo x menos 1. Y fíjense que aquí siempre va a aparecer x menos 1, a la 2, a la 3. Si dijera centrada o cerca de a igual a 2, pues aparecería x menos 2, x menos 2, x menos 2. Y aquí los coeficientes, vemos que k factorial se elimina con la otra k factorial y básicamente solo me va quedando el signo. Entonces vamos a tener término de orden 0, signo positivo, término de orden 1, signo negativo, término de orden 2, signo positivo, término de orden 3, signo negativo, y así sucesivamente, con los signos alternados.
más, menos, más, menos. Pero la idea se mantiene de la misma forma. Vamos a evaluar en algunos valores de X. ¿Listo? Entonces, recuerden que dijimos que obtengamos la expansión de la serie de Taylor de f de x cerca de a igual a 1. Entonces vamos a tomar dos valores cercanos a x igual a 1, que son 0.9 y 1.9, uno un poquito más lejano, que es 0.2, y uno bastante más lejano, que es 5. Entonces, este es el verdadero valor de 1 sobre x. 1 sobre 0.9, pues es 1.1111. 1 sobre 1.1 es 0.90909. 1 sobre 0.2 es 5 y 1 sobre 5 es 0.2. ¿Listo? Si dejamos la expresión, o si estimamos, con la serie de Taylor hasta el orden 0, vamos a tener para todos los casos, la vamos a aproximar como 1, porque el orden 0 es una constante, repito, que sería este valor. Entonces, fíjense que en la medida en la que nosotros estamos cerca, fíjense que los más cercanos acá son 0.9 y 1.1, la aproximación de 1, pues es bastante cerca, ¿sí? Aquí, decir que esto es aproximadamente 1 y que esto es aproximadamente 1, no es tan traumático como pasa, por ejemplo, en este caso. Decir que lo que debería dar 5, lo estamos aproximando como 1. O lo que debería dar 0.2, lo estamos aproximando como 1. ¿Sí? Entonces, en estos casos, casi que podríamos dejar así. En estos casos sí es urgente aplicar o utilizar un término de orden superior. Para todos le agregaríamos el término de Taylor de orden 1, que sería toda esta expresión, menos x menos 1. Y en este caso, fíjense que estos dos primeros se hacen aún más precisos. 1.111 se aproximó como 1.1 y 0.90909 se aproximó como 0.9. Aquí este valor aumentó porque tenía que buscar el 5, entonces ya vamos en 1.8, sigue siendo bastante lejano, pero acá se fue a un valor completamente alejado. Debería dar 0.2 y se fue hasta menos 3. Entonces, con estos, ya la aproximación es bastante buena. Con estos, todavía se requieren más términos para mejorar la aproximación. Agregamos el término de Taylor de orden 2, que sería más x menos 1 al cuadrado, para 0.9 y para 1.1. Seguimos mejorando mucho esa aproximación. Acá, con 0.2, sigue creciendo, nos vamos acercando, pero todavía estamos bastante lejos. 2.44 sigue estando lejos de 5. Y acá con el término de segundo orden, para x igual a 5, la suma o la estimación nos da en 13. Necesitamos que nos dé 0.2 y cada vez nos da más alejado. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si le agregamos un término de tercer orden. Estos valores que están acá, 0.9 y 1.1. Para, bueno, x, esos valores se aproximan mucho. 1.111 es más cerquita aún a esto. Y aquí ya vemos la forma 0.909. ¿Sí? Aquí estos decimales son infinitos. Acá son finitos, llegan hasta este orden. Pero ya coinciden, ¿sí? Se nos damos cuenta que ya son bastante cercanos, ya están ahí. La precisión es bastante buena. Con x igual a 0.2, el inverso de x es 5. Ya vamos en 2.95, 2.952. Pero todavía estamos lejos. Seguramente necesitemos agregar muchos más términos a esta expresión para poder aproximar
1 sobre x alrededor de 1 para x igual a 0.2. Esto porque 0.2 ya está bastante alejado de 1. ¿Sí? Es 0.8 la distancia comparado con estos que están simplemente a 0.1. Y aquí la distancia es más grande porque estamos estimando el valor en x igual a 5, centrados en x igual a 1. Y acá, al llegar a este menos 51, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo al agregar más términos es alejarnos. Entonces aquí tenemos el ejemplo claro donde no hay convergencia. Así yo agregué más términos, no voy a llegar nunca al valor esperado. Aquí vemos una convergencia lenta, ¿sí? Vemos que sí nos vamos acercando al 5 que esperamos, 1, 1.8, 2.44, 2.95. Probablemente en algún momento nos acerquemos suficiente para decir que es una buena estimación, pero vamos a necesitar muchos elementos o muchos términos de la serie de Taylor. Mientras que para estos valores que están cerquita, dependiendo de la precisión o de la exactitud con la que yo quiera expresar ese valor, incluso con orden 0 o con orden 1, podría ser suficiente para hacer esa estimación de la serie de Taylor de 1 sobre x para x igual a 0.9 o 1.1, centrada, recuerden, en a igual a 1. Si quisiéramos mejorar estas estimaciones, pues tendríamos que centrar la serie en un valor diferente de 1, en un valor que sea más cercano a 0.2 y en un valor que sea más cercano a 5, para poder obtener este tipo de aproximaciones que son mucho más cercanas. Entonces, aquí está. Si x menos a es grande, se necesitan más términos para obtener una buena aproximación, o a veces no necesariamente podemos obtener convergencia. ¿Listo? Si nos retrocedemos a la serie de Maclaurin, es el caso particular en el que a vale 0. Entonces, básicamente, si la magnitud de x es grande, necesitamos más términos. Si la magnitud de x es pequeña, ya podríamos tener una rápida convergencia. ¿Qué es lo que se daba acá? Con valores pequeños de x vamos a obtener rápido esta convergencia. De hecho, valores pequeños de x están aquí dando un resultado cerquita de 1. Y 1 es básicamente ya el término de orden 0. Mientras que valores grandes con valores grandes nos va a ocurrir lo que veíamos acá. En este caso de x igual a 5. No vamos a tener convergencia. No sé si se va entendiendo la idea de lo que quiero decir con esa convergencia, o todavía hay alguna duda. No, señor. Ok. Claro, profe, claro. Continúo entonces con otro ejemplo. La función ahora es logaritmo natural de x. Seguimos entrando en a igual a 1. Y tenemos la función evaluada en 0. Perdón, la función evaluada en 1 nos da 0. La primera derivada evaluada en 1 nos da 1. La segunda derivada evaluada en 1 nos da menos 1. Y la tercera derivada evaluada en 1 nos da 2. ¿Listo? Entonces, al expresar la serie de Taylor hasta ese término de tercer orden, tenemos el logaritmo natural va a ser pues estimado como el término de orden 1, perdón, de orden 0 vale 0, entonces no lo agregamos. El término de orden 1 es el coeficiente que aparece acá, dividido en k factorial. K factorial es 1 también, entonces vamos a tener 1 por x menos a
A vale 1, entonces solamente nos va a quedar esta expresión, x menos 1. El término de segundo orden va a ser menos 1, que corresponde a la segunda derivada, dividido en k factorial, como k es 2, en este caso vamos a tener un medio, multiplicado por x menos a, x menos 1, elevado al orden que vamos, elevado a la k, que es 2. Para k igual a 3, es decir, el término de tercer orden, va a ser lo mismo. 2, positivo, dividido entre 3 factorial. 3 factorial es 6, entonces 2 sobre 6 nos da 1/3. Y el elemento de tercer orden es x menos 1 elevado a la 3. Bien, aquí tenemos otra vez, bueno, otra vez no, sino ya tenemos ejemplos con estos mismos valores con los que hicimos a la función de acá, 1 sobre x. Tenemos ahora logaritmo natural. ¿Sí? Logaritmo natural, evaluado en estos valores, nos da términos con varias cifras decimales, diferente a lo que teníamos acá, que algunos nos daban exactos. Entonces, de nuevo, recuerden que estamos centrados en 1, entonces 0.9 y 1.1 son los casos más cercanos. 0.2 es un caso lejano y 5 es un caso muy lejano. Aquí vemos entonces los valores del logaritmo natural evaluado en esos términos, en esos valores. El logaritmo natural de 0.9, logaritmo natural de 1.1, logaritmo natural de 0.2 y logaritmo natural de 5. Si utilizamos el orden 0 de la serie de Taylor, es esto que tenemos acá. Nos da 0 para todos. Y ese 0 ya incluso es una buena aproximación para estos dos valores. ¿Sí? Menos 0.1, aproximándolo como 0, puede ser una buena aproximación. Y 0.09 también puede ser una buena aproximación, aproximarlo como 0. Para estos valores ya no resulta tan buena aproximación. Si agregamos el término de Taylor de orden 1, es x menos 1. Entonces vamos a ir, el resultado va a ser de esta forma. Menos 0.10536 aproximado como menos 0,1. Es una buena aproximación. 0.09531 aproximado como 0,1. También es una buena aproximación. Menos 1.944 aproximado como menos 0,8. Mejoramos respecto al 0 que teníamos ahorita. Y 1.6 aproximado como 1. También vamos mejorando en teoría. ¿Sí? De momento, pues pareciera que vamos mejorando. Cuando agregamos el término de Taylor de orden 2, para estos dos, vemos que ya tenemos mucha más exactitud, ya tenemos mucha más precisión respecto a lo que estamos buscando. Menos 0.10536 y ya lo estamos aproximando como menos 0.105. Esto simplemente de esta forma. X menos 1, un medio de x menos 1 al cuadrado. Lo mismo pasa con el x igual a 1.1. Al agregar el término de Taylor de segundo orden, ya llegamos acá hasta la tercera cifra decimal de precisión. Con el 0.2 nos seguimos acercando. Menos 1.12. Todavía estamos lejos, pero ya nos vamos acercando. Y con 5, otra vez, nos empezamos a alejar mucho. Al agregar el de tercer orden, tenemos acá valores muy cerquitas. Fíjense que aquí hasta el cuarto, hasta la cuarta cifra decimal, estamos bien. Y en la quinta, pues no estamos tan lejanos. De 6 a 3. Ahí es donde empezamos a marcar la diferencia. Lo mismo pasa con la otra aproximación.
hasta la quinta cifra decimal es que empezamos a notar diferencia. Con 0.2 todavía lejos, porque deberíamos estar en menos 1.6 y todavía apenas vamos llegando a menos 1.3. Y acá nos dio 17. Eso ya quiere decir que el valor se está alejando, por lo tanto, al igual que en el ejemplo de 1 sobre x, con logaritmo natural de x, ambos centrados en x igual a 1, no es bueno utilizar la serie de Taylor para aproximar valores que están muy alejados. Entonces, con 0.9 y 1.1 nos va muy bien. Con 0.2 esperaríamos que al incrementar el número de términos lleguemos a una estimación, pero con 5, con x igual a 5, veamos que no hay convergencia. Entonces, ustedes pueden seguir revisando esas estimaciones, pueden seguir calculando términos de orden superior y pueden verificar hasta qué punto, de pronto con esta 0.2, podemos llegar a una mejor estimación, o pueden verificar qué tan grande o pueden confirmar la convergencia en el caso de x igual a 5. Seguramente van a seguir obteniendo valores más grandes en magnitud que van a oscilar entre valores positivos y negativos y van a darse cuenta que ese valor no converge ni para la función del logaritmo natural ni para la función de 1 sobre x. Bien, no sé si queda claro cuál es la idea de trabajar con la serie de Taylor y con la serie de Maclaurin, que es un caso particular de esa serie. Bien, entonces, después de eso nos quedaría empezar a practicar. Para eso vamos a hacer un nuevo taller. ¿Listo? Ese taller también es cortico, pero quiero que empiecen ya como a trabajarlo en grupos. Entonces me gustaría empezar como a conocer esos grupos de trabajo. Esa sería la siguiente parte a hacer el día de hoy, conformar esos grupos de trabajo. Entonces, si me regalan un momento, voy a buscar la lista. Paremos aquí. Reanudemos aquí la grabación un poco. Bueno, esta es la lista del grupo. Y Profe, no sé, ¿sí? ¿sería una entrega por grupo? Sí, sería una entrega por grupo. Entonces vamos a agregar por acá una columna que sea como el equipo. Sí. Y la idea pues es que ustedes me vayan diciendo en qué grupos estarían trabajando. No sé si ya hay alguien que tenga algún equipo de 3 personas conformado o les dejo unos minutos para que los terminen de consolidar. ¿Pueden ser de 2 también o obligatoriamente de a 3? Pues preferiría que fueran de 3, pero si tienen 2, pues vamos armando grupos de 2 y ahí vamos ajustando. Profe, yo ya lo tengo. Listo. Entonces, me dice los nombres. Ardila Leal Sebastián. Listo. Voy a ponerles grupo 1. Camilo Santos. ¿Dónde están? Aquí abajo es el 23. Grupo Ajá. 1. Y David, ¿sí? No lo veo ahí. Quiñones. Quiñones, acá está. Quiñones. David Jair. Sí, bro. Ok. Listo. Vale. Entonces ya tendríamos como el primer grupo.
No sé si alguien más ya tiene el grupo conformado o los que dijeron que tenían un grupo de 2. También nos podemos ir organizando. O no se conocen entre ustedes. Profe, pues yo conozco 2 compañeros, pero no sé si ellos quieran hacer grupo. Es que no tengo los celulares de ellos. Sí, profe, nosotros somos los 3, Garatejo, Peñalosa y Alucema. Ah, vea, él, sí, era él. Listo. Bueno, ahí les voy ubicando. Entonces el grupo 2. No sé si entonces mejor les dejo la lista en Drive y ustedes la pueden editar en la medida que vayan confirmando los grupos. Profe, ya me pasó, Garatejo Quintero Santiago. ¿Sí? ¿Quién era la otra persona? Peñalosa. Peñalosa Torres. Ok. Listo. Si hay algún otro grupo, lo conformo de una vez. Profe, Sí. profe, una pregunta. Es que yo estoy con uno de este curso, pero hay otro compañero que estaba aquí y se pasó a la otra clase que usted tiene de métodos. ¿Me puede hacer con él para conformar un grupo de 3 o no? Bien, pues si ustedes Profe, si ustedes se comprometen a trabajar los 3, pues yo no tengo ningún inconveniente. Ahí pues sí, pues, tendríamos que como que coordinar un poquito cómo haríamos la entrega, pues se pero supone que nosotros vemos lo mismo, o sea, vamos al mismo tiempo, ¿no? Viendo las mismas cosas, ¿no? sí, lo que Lo pasa es mismo. que en el otro grupo decidieron hacer entregas por Classroom, entonces no sé si me lo entregan por el lado del grupo de allá o por el lado del grupo de acá. Ah, bueno, profe, pues así nos podemos hacer o... Pero sí, sí lo pueden hacer. No sé si Profe, y entonces nosotros, ¿dónde hicimos para hacer lo de las entregas? ¿No era también en Classroom? en Classroom. Ustedes en Classroom, ellos en Moodle. Ah, ya, ya, ya. Profe, entonces nosotros somos Valverde Mesa, el 29, Valderrama John, Sí. y del otro grupo que usted tiene, Carlos Ibarra. Vale, entonces voy a poner aquí Carlos Ibarra del O1 en el grupo 3. Listo, profe, gracias. Bien, quedó raro. Dejémoslo ahí, después pues lo ajusto mejor. Entonces, pues hagamos una cosa. Yo ahorita les comparto un Excel también en Drive. Ustedes pues terminan de acomodar los grupos, porque veo que pues no todos lo tienen listo. Y pues en esos grupos empezaríamos a trabajar el martes de la otra semana. Con los que vayan a trabajar con gente de otro grupo, bueno, el compromiso es básicamente que ustedes tengan el espacio para reunirse. Yo trato de dejarles algunas clases para que se reúnan, porque sé que pues es difícil para algunos reunirse, pero si ustedes se comprometen a reunirse pues en sus espacios o de pronto alguien de otro grupo viene a esta clase o al revés, pues también nos podemos colaborar de esa forma. Y de todas maneras yo trato de llevar como un trabajo paralelo con ambos grupos. Listo, profe, de todas formas, yo creo que él subiría, o sea, somos el grupo, ¿verdad? Y él sube por el móvil y yo por el Classroom para que no haya confusión. ¿No entender? Sí, también puede ser. Es una buena idea. Bien, entonces, Profe, yo tengo el grupo. ¿listo? ¿Quiénes Sí, son? Leal Benítez, Leal Benítez, voy a ponerle aquí grupo 4. Silva Quintero, Silva Quintero, grupo 4. y Pico Ardila. Y ya lo vi. ¿Listo? Gracias, profe. Vale. Bueno, ahí de todas maneras van quedando conformados los equipos.
Y bueno, igual les dejo más tarde el drive para que ustedes se vayan reuniendo y puedan ir revisando esos equipos de trabajo. Ya el martes, pues entonces le damos el último visto bueno. Y pues ahí estaríamos mirando en la medida en la que el semestre vaya avanzando, pues si los grupos van trabajando bien o si hay que hacerles algún ajuste. Profe, ¿por dónde va a compartir el link para el documento de Excel? En la misma carpeta de Drive que manejamos. Ah, ok. Entonces ahí les subiría el archivo y pues les dejaría los permisos para que lo puedan editar. Eso sí, con mucha seriedad. Listo, profe, listo. Listo. Profe, nosotros ya tenemos grupo. Ok, vamos entonces. ¿Me recuerda los nombres? Oscar David Reyes. Ok, Oscar David Reyes, voy a ponerle el grupo 5. Rodríguez Plata. Rodríguez Plata, 5. Y Michael Suárez. Ok. Michael Suárez, 5. ¿Listo? Lo voy guardando. Profe, nosotros también ya tenemos grupo. Perfecto. Joana Rivero. Y está Rivero, grupo 6. Lady Daniela. 6. Y Carlos Criado. Aquí arriba. ¿Listo? Bien, ya entonces ya van 6 grupos. Faltarían más o menos unos 4 o 5 grupos. Que bueno, ustedes van a tener la libertad de ir conformando. Si no lo tienen listo ahorita, pues no se preocupen, ahí vamos mirando. O si de pronto prefieren trabajar solos, pues bueno, ahí también podemos ver esa alternativa. Les voy a mostrar rápidamente el taller. Entonces, como les decía, el taller no es muy extenso, es más bien para que ustedes revisen los conceptos que acabamos de mirar, de serie de Taylor, serie de Maclaurin, serie de Taylor otra vez. Y al final hay 2 ejercicios relacionados con lo que vimos la clase pasada de propagación del error. Probablemente estos pues son los que sean un poquito más complicados. Los demás pues repito, es para que repasen lo de serie de Taylor, para que ustedes lo calculen, lo hagan. No necesariamente programado, la idea es que lo hagan a mano, que puedan hacer pues comparaciones y discusiones entre los equipos, ¿listo? Entonces también les voy a estar subiendo este taller, yo creo que ahorita más tarde, para que lo puedan empezar a mirar de una vez. Y la idea sería pues el martes venir con pues dudas puntuales y para seguir trabajando en el taller, ¿listo? No sé si queda alguna otra pregunta. Sí, profe, aparte que lo escuché decir del algoritmo que si tocaba programarlo, ¿toca programar eso? No es que toque programarlo, es antes de que me pregunten que si hay que programarlo, pues la idea es que lo hagan a mano. Bueno, seguramente hay algunos cálculos que... a mano. Sí, exactamente. Bueno, pues lo pueden también hacer en cualquier editor de texto, no es literalmente a mano, pero sí, la idea no es que lo programen ni que busquen de pronto algoritmos que ya estén hechos, sino que ustedes mismos desarrollen la serie. Listo, profe. Listo, entonces en un momento les estarías compartiendo esos archivos. No sé si falte algo por clarificar o si hay alguna otra duda. Ok. Bueno, profe, por este lado no hay dudas. No, profe, todo bien. Listo, igual cualquier cosa me están avisando. Hoy los dejo un poquito antes porque tengo ahorita una reunión a mediodía, entonces para poderme organizar.
Entonces yo creo que dejamos así por el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Hasta luego. Listo, profe, hasta profe, luego. muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Listo, profe. Muchos. Gracias. Hasta luego. Bueno.